un doctor en filosofía llamado Minet, que es uno de los que van al concilio ateo de Toledo. Linet, ha dicho Linet. Minet. 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 Doctor en filosofía, en Valencia, de Valencia. No, es que es curioso, bueno, es una cosa, no pueden ver, pero este habla, parece que habla en nombre del Congreso. Es que yo en el primer capítulo del libro, pues yo más o menos digo que hacer un congreso de ateísmo sin especificar qué clase de ateísmo es, eso no sé de qué se refiere, ¿no? Y sobre todo hacer del ateísmo, tal como lo proponen ellos, el fundamento para la salvación de la humanidad. Es decir, una vez que todo el mundo sea ateo ya se resuelven otros problemas. A mí me parecía que es un idealismo completo, ¿no? Y entonces estos protestan, dicen que vamos a hablar de ninguna manera que esto. Y entonces ya al margen de decir que claro, que ya está bien, que yo tengo 83 años y ya me podía callar, ¿no? Y él debe tener 60, usted tiene 60 años, claro que... No, pero el argumento que da es el siguiente, que es el, vamos a ver, que tiene, el único que tiene un poco, que merece la pena responderle, es que responde a mi observación de que hablar del ateísmo requería pues especificar, ¿no? Si es ateísmo monoteísta o politeísta, si es ateísmo nazi o comunista o ateo, ¿verdad? Si es católico o musulmán, es decir, que dijera un poco, sobre todo para efectos prácticos. Entonces, claro, me argumenta Dominen y dice, entonces, si esto no es posible, ¿por qué usted habla de religión musulmana? Hable también de las diferentes sectas de musulmanes que hay, ¿verdad? Es decir, que tampoco se puede hablar de religión musulmana, y así sucesivamente. Tampoco se puede hablar de catolicismo, sino de catolicismo. Entonces, pues, vuelve a dominar el argumento y claro, atribuyéndole una especie de nominalismo que yo no tengo, pero vamos, lo atribuye. Y entonces pues el argumento, mira que llega Silverio, como hizo una crítica el otro día, estábamos hablando precisamente de otra crítica, pero está muy dura, de un tal Antonio García Linet, que salió el otro día en internet, y que es uno de los representantes de esto, del concilio de Toledo, de la Pleba. Bueno, y el argumento principal es este, que si yo reprocho hablar del ateísmo en general sin especificar, que porque yo hablo también de cosas generales como pueden ser los musulmanes, el islamismo, el catolicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y lo que a mí me parece que esto que no se da cuenta es, primero, que el ateísmo es un concepto negativo. Como es un concepto negativo, pues un concepto negativo es un concepto amorfo, es decir, tiene tal cantidad de cosas que si no dices cuáles son, pues no dices nada, ¿no? Es decir, por tanto, que no hay paridad, se decía, ¿no? Pero él le da lo mismo. Y luego, segunda parte, que cuando se habla de religión, claro, que religión no es un concepto, como lo utilizamos, no es un concepto meramente taxonómico, no es un género porfiriano, en cuyo caso puedes dar notas generalizadas de género, pero luego se aplican a las especies, sino que es un género de esos plotidianos en los que las especies están contrapuestas unas con las otras. Por tanto, por esa razón, no hay paridad, no hay paridad. Claro, es que es un poco el tipo de críticas donde alguien que me esté al tanto parece que ya ha cogido, y sin embargo pues nunca ha cogido nada, ¿no? Y luego pues dice, son cosas de tipo personal, que si él me vio en televisión hace 40 años o 30 años y que entonces yo me comía los curas y ahora no los como, eso es verdad. Y que entonces estaba muy bien, que primero preguntó si el libro era del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya le dijeron que era yo, y entonces claro que como he cambiado, que hace 40 años, pues eso, que yo me comía los curas, y además no es cierto, porque precisamente lo que cita por lo visto una intervención en una televisión, no sé, hace 30 años lo menos en Barcelona,
el Tribunal Popular, en donde que está así que esto lo sabemos porque Ismael, este amigo de México, se lo comentó otro día a Gustavo, que tenía aquel vídeo que se le había puesto a su hijo, y su hijo se había empezado a leer el animal divino, porque en aquel vídeo, yo ya hace, pues no sé, por los años 86 sería, 85, que yo hablaba de religión primaria, secundaria y terciaria, cuando él dice que esto no lo ha inventado después, ¿verdad? Es decir, que ni siquiera está informado el hombre, ¿no? Y luego son ataques personales todos, vamos, lo único que tiene así cierto interés es este argumento dominante y no sé si me va a pena contestarle, ¿no? Yo luego no quiero contestarle, cada uno quiere contestarle. No, aquí tiene el... ¿En dónde sabes? ¿En dónde sabes? En un blog en internet, lo de Concilio Ateo, de Toledo. Y eso sí les pica muchísimo lo de las religiones, eso se ve que es lo que más les ha afectado, porque dice que eso es una invención, que no hay más que una religión, algo así. Entonces les afecta mucho porque ahora como su cruzada es contra la religión, y contra Dios le da lo mismo, religión y Dios le da todo lo mismo, ¿no? Es una cosa de brocha gorda. Pues si me permite, aprovecho para decir que el miércoles 28 presentamos en la Nueva España el libro. Es el miércoles 28. Este miércoles. Ay, no, yo creía que era pasado mañana. No, el día 28, el día 28. Bueno, Me viene muy a cuento y bueno, pues en la presentación algo o sea, diremos. El miércoles 20. Claro, naturalmente algo diremos de las críticas al libro. No, cuidado que se me pone a... No, pero es decir, que se entra en cuestiones personales. En una presentación... Es decir, y además este señor tiene 83 años, claro, eso es una cosa normal. África, que pueda haber, es una cosa tonta, pero entonces, se ve como están de indignados, ¿verdad? Si me permiten, me lo dejan. Sí, no, y se puede quedar para todo decir. Lo único que encontré, vamos, lo que a mí me interesa un poco así de eso, es una cosa puramente de argumento doble, ¿verdad? ¿Usted por qué habla de ideas generales y nos prohíbe a los demás hablar de ideas generales? Porque son distintas ideas generales, esa es la cuestión, ¿verdad? Pero bueno. 28 a las 8, en la Nueva España. Por lo visto este señor debe tener a unos 60 y tantos años, o sea que claro, porque terminó el año, no me acuerdo, 69 o así, y hizo una tesis doctoral que no sé sobre qué tema. Y es un profesor del Instituto de Valencia, creo, un Instituto de Valencia. Bueno, pues nada, vamos a terminar ya esta introducción. No, estábamos en la sesión primera. Bien, estábamos diciendo... Sí, bueno, hablando del sistema de matrimonio, el matrimonio filosófico como sistema, y el tipo de sistema que era, que no era un sistema axiomático, sino estromático, estas cosas, ¿no? Bien. Dos o tres cuestiones así preliminares para redondear lo que dijimos. Primero, que atribuimos al materialismo filosófico la condición del sistema. Y claro, la pregunta que hay que hacer inmediatamente, yo creo, no sé si la hicimos ya, pero en fin, la suscitamos ahora. Si el carácter sistemático que atribuimos al materialismo filosófico deriva de la materia o de la filosofía, por decirlo así, ¿no? Es decir, si el sistematismo es debido a que la materia es sistemática y por tanto el materialismo filosófico debe ser sistemática, o bien se deriva del hecho de que es filosófico y la filosofía es sistemática. Es la cuestión. Esto se puede decir de otro modo, lo mismo de otro modo. Si el componente sistemático del materialismo filosófico tiene raíz ontológica, que viene de la materia, o tiene una raíz noseológica, que viene de la filosofía. Puesto que la filosofía tiene más bien una estructura noseológica, claro, y entonces, pues esta es la cuestión. Ahora, ¿cómo se puede responder a esto? Pues de muchas maneras. A mí me parece que desde el punto de vista de lo que vamos a exponer del materialismo filosófico, yo no podría fundar en la idea de materia el sistematismo del materialismo. Es decir, afirmar que la materia es sistemática, pues me parece
me parece gratuito, vamos, por lo menos la idea de materia que estamos presentando. Esto me recuerda pues la famosa cuestión, la famosa discusión que hubo al principio del siglo pasado entre Ortega y Maeztu. Ortega de Maeztu, que estaba entonces embajador en Inglaterra. Y creo, bueno, no me haga mucho caso porque esto, yo creo que Maeztu estaba de embajador, Ramírez de Maeztu estaba de embajador en Inglaterra y Ortega estaba en España, y entonces Ortega defendió el sistema en filosofía. Ya, vamos, no lo recuerdo, pero se me han borrado los detalles. Cualquiera lo puede ver. Vamos, es una cosa muy conocida en tiempos que entonces en nuestra vida diaria, pero se me han borrado los detalles. Así que Ortega, no más que con qué ocasión, y luego siguió fiel a este concepto en su historia como sistema. La famosa historia como sistema, ¿no?, de Ortega, en donde deduce el carácter sistemático de su filosofía de la historia, es que la historia es sistemática. Es decir, que ahí Ortega está atribuyendo, diríamos, está atribuyendo el sistematismo a la historia, lo cual también es muy discutible, pero en todo caso, él dice que como la historia es sistemática, pues el sistema es necesario. Bueno, esto alarmó a Maeztu y reprochó o escribió una carta abierta a Ortega, pues, asombrado de que mantuviese esta tesis en aquella época y temiendo que esto volviera a restaurar el escolasticismo de la Sorbona. Eso me hace mucha gracia. Maeztu acordarse de la Sorbona al hablar de los escolásticos, ¿verdad? Y entonces y ese fue el asunto. Y entonces y Ortega responde, también, ya digo, esto habría que no he tenido tiempo de mirar los papeles, pero vamos, cualquiera lo puede mirar. Pues Ortega responde diciendo que el sistema es necesario y responde con un tipo de argumentación muy distinta de la que podía presumirse en historia como sistema, ¿no? Diciendo que las ideas que forman el sistema filosófico, si no se las sujeta, se las ata a las columnas, entonces se vuelan por la noche como las estatuas de Demetrio. Se refiere seguramente a famoso Demetrio Falero, que fue el fundador del Museo de Alejandría, un aristotélico, que del Museo de Alejandría, que estuvo prácticamente controlando Atenas durante muchos años. Es el que hizo el censo, que por eso no me acuerdo bien, hizo el censo de Atenas, ese censo famoso que se cita una y otra vez y cuya veracidad no es muy segura, según el cual censo, esto por los años pues 330, 320 antes de Cristo, es un aristotélico, según los cuales en Atenas habría, pues también así grosso modo, que no me acuerdo exactamente, unos 13.000 ciudadanos libres, unos 10.000 metecos y 400.000 esclavos, ¿no? O sea, la democracia ateniense como no, según este cálculo, ¿no? Y entonces, pues hizo obras muy importantes, tanto es así que le pusieron tantas estatuas como días tenía el año. Le pusieron 365 estatuas en honor a Demetrio Falero, hasta que le llegó el otro Demetrio, el Demetrio Poliorcete, y entonces tuvo que ir a las estatuas desaparecieron todas ellas, tuvo que ir a Alejandría, y allí pues es cuando fundó el Museo de Ilumas, como la Gimelita. Bueno, pues entonces quiero decir que con esta metáfora de Demetrio, que Ortega se acuerda, pues naturalmente se saca la impresión que ahí por donde está Ortega justificando el sistema para que las ideas no se escapen, como para mantenerlas en la memoria unida, ¿no? Algo así. Bueno, naturalmente no dice nada, no dice por qué, simplemente que hay que mantenerlas para que no se escape nada. Es una respuesta mediante una metáfora que no dice nada bien. Bueno, pues este es el problema que tenemos aquí planteado. Es decir, el sistema de matrimonio filosófico es sistemático por razón de la materia o por razón de la filosofía. Ese es el asunto, ¿no? Yo creo que es suficiente de momento decir que por razón de la filosofía. Por razón de la filosofía.
y entonces, porque por razón de la materia, en este caso concretamente, pues a mí me parece muy difícil justificar, ¿verdad?, el carácter sistemático como si la materia fuera sistemática. Esto se puede hacer perfectamente, no se comprende perfectamente en un sistema donde se presupone una jerarquía de la realidad, una realidad está jerarquizada, en cualquier, una escala natural donde está todo jerarquizado, y entonces, claro, como hay una jerarquía sistemática en la realidad, pues entonces la filosofía de esa realidad tiene que ser sistemática, pues en el supuesto de cualquiera de los múltiples sistemas jerárquicos que hay. Pues Dios Padre, el acto puro, los seres creadores, estoy acordando del pseudo Dionisio de Areópago, ¿verdad?, toda la serie de capas que van hasta o los neoplatónicos, pues bien, la realidad es sistemática porque va, el caso de Plotino, por ejemplo, ¿no? Hay un sistematismo en la realidad, y entonces la filosofía tiene que ser sistemática, claro. Ahora, en el caso del matrimonio filosófico, pues yo por lo menos no conozco una estructura sistemática de la realidad en ese sentido, ¿no? Entonces es suficiente, me parece a mí, fundarlo en el carácter filosófico. Bien, y la otra observación que quería hacer es también muy curiosa, que no sé si lo dije ayer, es que lo del sistema estromático está inspirado, como le dije, en Clemente de Alejandría, ¿no?, en los estrómatas de Clemente de Alejandría, y en donde, que es una obra hacia el año 200 después de Cristo, Clemente de Alejandría, que es, claro, uno de los grandes escritores eclesiásticos, ¿no?, y en este libro enciclopédico y totalmente asistemático, ¿verdad?, pues allí escribe, titula Tapices, el libro, los tapices, de ahí viene la idea de llamar esto estromático frente a axiomático, ¿no?, frente a axiomático, en donde los sistemas de axiomas, decíamos, son independientes unos de otros, y la prueba de la independencia, la prueba de Hilbert, que se llama, consiste en poner el contradictorio de otro y entonces ver que se mantiene la consistencia del sistema, y en cambio, y por tanto los sistemas, los principios axiomáticos son previos a los teoremas que se derivan de ahí, mientras que en el sistema estromático de que estamos hablando, pues no hay axiomas, no hay primeros principios, sino que hay, llamamos tesis que están ahí dadas, ¿verdad?, y que tampoco son axiomáticas, no son evidentes, ni mucho menos, no son evidentes, y son tesis que se van probando pues de un modo pues muy lento, muy lleno de dialécticamente, es decir, más que nada apagógicamente, si se quiere, sobre todo apagógicamente, es decir, por refutación de las antítesis, que no es solamente una, sino varias, que cada uno puede tener, ¿verdad?, como veremos. De manera que entonces este sistema estromático, el conjunto de tesis, que vamos a tratar de determinar aquí, que constituyen el núcleo, del sistema, y que lo habíamos comparado, para seguir con el tejido, con la urdimbre del sistema, una urdimbre no hecha de hilos paralelos, porque entonces serían independientes. Bueno, la metáfora obligaría a hacerlos independientes, puesto que las paralelas no se juntan, y aquí suponemos que entre los diferentes tesis hay colisiones, claro, hay alguna colisión, como veremos. Y entonces esta urdimbre constituiría el equivalente de la axiomática, precisamente de un modo analógico, porque es analógico, del mismo modo que después las líneas de la trama, que decíamos, la trama, pues corresponderían a los teoremas, pero no son teoremas, porque no se deducen tampoco de aquí, ¿verdad? Y entonces lo que les quería decir es que Clemente de Alejandría, en esta obra, según algunos intérpretes, concretamente Focio, se cita Focio. Perdón, una observación sobre los sistemas estos que admiten axiomas tales que uno es la negación del otro o manteniendo el propio sistema axiomático. La quiebra en economía, la quiebra económica, sí. que viene a ser algo así como el caos económico.
la desaparición de cualquier clase de orden. Tiene una representación formal muy normal, que es una forma algebraica que incluye una potencia de carácter negativo. Entonces, los resultados van dando primero positivo, después negativo, primero positivo, después negativo. Y con eso dibujas una línea quebrada que según los parámetros de la ecuación pues puede ir hacia arriba o hacia abajo o hacia cualquier lado, ¿no? Dibujas una quebrada y tienes una representación perfectamente inteligible de lo que es una quiebra económica o de lo que es un absoluto desastre y caos económico. Se puede suponer que hay una serie de factores tanto una representación formal perfecta. Sí, no. Claro, hay un axiomatismo de la economía política como natural y de muchas otras disciplinas. Pero claro, cuando se refiere a campos muy limitados, bueno, muy limitados relativamente, ¿no? Aunque sean los campos del universo astronómico, siguen siendo limitados en relación con lo que estamos hablando aquí. Bien. Entonces lo que quería decir es que Focio consideró a Clemente de Alejandría como el materialista, no, porque todavía no existía la palabra materialista, pero sí sostiene que Clemente de Alejandría introdujo la tesis de la eternidad de la materia. La tesis de la eternidad de la materia. Lo cual es muy discutido porque me parece ser que esto lo sostuvo Clemente en una obra perdida, incluso decir entonces, ¿de qué se sabe? Pero de todas formas, el otro día que estuve leyendo una exposición de Clemente de Alejandrino, me encontré con esta tesis de Focio y me llamó la atención, digo, mira, pues entonces no solamente por el sistema, sino que también Clemente ha andado por ahí con la teoría de la materia, que por otra parte la han sostenido a otros muchos, Cicerón y otros incluso escolásticos, medievales cristianos, ¿verdad? De manera que entonces, pues esta es la idea. Entonces, en definitiva, que tendríamos la estructura del sistema estromático que vamos a utilizar para exponer lo que sigue. Habría un núcleo del sistema, un núcleo que estaría compuesto, como no sé, dije ya, de 6 tesis fundamentales, que son las que voy a enumerar ahora. Después, un cuerpo del sistema constituido por un número indefinido de tesis, de hilos, ¿verdad? Un número indefinido de hilos. Y después un curso, es decir, un análisis de la evolución de estas diferentes hilos que se van incorporando a la tesis, ¿verdad? Como un curso histórico, una historia del materialismo, una palabra, una historia del materialismo. Historia que tiene una importancia extraordinaria en un sistema astromático, porque en un sistema que no lo es tiene poca importancia. Es decir, que en un sistema axiomático, en el caso de la geometría de Euclides, pues ahí se puede eliminar la historia completamente. Entonces, les hemos recordado, el teorema de Pitágoras deja de llamarse Pitágoras en Euclides, es el teorema 47. Y entonces, a lo sumo, alguien puede poner a pie de página, este teorema 47 era el de Pitágoras, pero eso es totalmente irrelevante para el efecto de la estructura de la axiomática, es totalmente irrelevante, ¿no? Y en cambio aquí no. Aquí el hecho de que un hilo se haya introducido en un momento o en otro, pues no es irrelevante. Forma parte precisamente de la propia estructura del sistema astromático, de la propia estructura del tejido, por así decir. El tejido no es eterno, ni intemporal, si tiene un curso, como le pasa también a la religión, por ejemplo, tal como lo teníamos. Es decir, la idea entonces estaríamos aquí aplicando la misma estructura, sin quererlo, la estructura de la esencia de la esencia, tal como la aplicábamos a la religión, al Estado, etcétera, donde había efectivamente un núcleo, un cuerpo y un curso, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces vamos a exponer ya, con estas prevenciones, vamos a exponer ya el núcleo del sistema. Lo que vamos a hacer va a ser, como la exposición es mucho más larga, vamos a hacer hoy simplemente una enumeración de las tesis estas nucleares
para que se vea el encadenamiento de unas con otras, o sea, que se vea cómo están pues concatenadas de algún modo, porque no son independientes, ya digo, pero sí se van determinando unas a otras, como veremos. Es decir, cada una de ellas, para decirlo rápidamente, deja indeterminadas ciertas cosas. Y entonces esa indeterminación que confiere una situación pues muy poco clara a cada tesis, tiene que ser determinada por otra tesis, de manera que eso es más o menos lo que, ¿verdad? Entonces, claro, las tesis nucleares, como digo, pues las tesis nucleares no son previas a las, como los axiomas, no son previas a las tesis, pues no sé cómo llaman las tesis particulares. Las tesis nucleares son tesis globales, se refieren al sistema en su conjunto, en su globalidad. De manera, entonces son tesis, se les puede llamar generales o globales, en cierto modo son tesis reflexivas, ¿verdad? Bueno, y muy importante, y estas tesis globales, estas 6 tesis nucleares, pues son tesis distintivas, es decir, que tesis sobre todo distintivas que distinguen del sistema del material físico de otros sistemas. Como vamos a ver, esto quiere decir que estas tesis van marcando, sin quererlo, al margen de que sean unas tesis constitutivas, ¿verdad?, son al mismo tiempo tesis distintivas de otros sistemas. Y son una especie de mapa que resulta en donde el material se va distinguiendo de otros sistemas en virtud de cada una de estas tesis distintivas. Los sistemas de los que se distinguen, otra cosa que también hay que tener en cuenta, pues son los absolutamente corrientes y que conocemos todos, que además son muy pocos. Es decir, que aquí es donde me parece a mí que se ve claramente, creo yo, cómo de lo que estamos hablando, a pesar de que estamos hablando tan en general, resulta que no es una materia indefinida, sino que son habas contadas, son unas cuantas alternativas y no hay más, es la cuestión. Lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Parece ser que cuando nos salimos de un campo ya perfectamente delimitado, pues tenemos posibilidades infinitas. Pues yo creo que aquí se desprende que no, estamos todavía más constreñidos cuando hablamos de un campo concreto, ¿no? Y entonces y las posibilidades filosóficas de esto son muy limitadas a este nivel, a esta escala, ¿eh? Luego pues, se abren precisamente cuando se concreta todo. Bien. Bueno, nada, esto es insistir en lo mismo. Insistir en que cada una de las tesis nucleares pues tiene no solamente una antítesis, sino puede tener varias antítesis, o varias tesis opuestas, ¿no? Varias tesis antitéticas o antinómicas, o como se quiera llamar. Y estas tesis antinómicas tampoco es una cosa muy particular, no sé si hablábamos de esto el otro día, pues tampoco se distinguen excesivamente de los sistemas axiomáticos, porque también los sistemas axiomáticos pueden tener varias antítesis, algunos axiomas, ¿eh? Citábamos el otro día, no sé si en este contexto, el sistema de Euclides. El quinto postulado, postulado de las tablas por un punto exterior de la recta solamente pasa una paralela. Claro, este realmente tiene 2 antítesis, que no pasa ninguna o que pasan infinitas. De manera que realmente ahí es un ejemplo claro, yo creo, de sistema axiomático en donde uno de los axiomas tiene 2 antítesis, que son además totalmente opuestos entre sí, y que junto con los 3 pues, forman las 3 famosas tipos de geometría elíptica, etcétera, etcétera. Bien. Y por último, la segunda observación es que el sistema filosófico y las tesis estas de que vamos a ver versan sobre el universo, eso lo dijimos el otro día, versan sobre el universo. Es decir, que su campo es el universo, es el universo. Bien, y aquí vamos a decir unas cuantas observaciones sobre el asunto que son, vamos, esenciales, ¿verdad? Primero, es decir, ¿qué queremos decir
al afirmar que el materialismo filosófico, este sistema que estamos exponiendo, se refiere al universo, ¿verdad? ¿Qué es el universo? Bien, ¿qué es el universo? Bueno, universo yo creo que tiene dos perspectivas. Es un término que tiene dos perspectivas. Ya hablamos de esto, pero vamos a recapitularlo. Es unus alia, ¿verdad? Y entonces hay etimologías completamente fantásticas, como tiene que ver con la universidad, ¿verdad? La universidad, uno versus alia. Es la etimología tipo isidoriana, ¿no? Uno frente a varios. Bien, pero la palabra universo tiene efectivamente estos dos términos, unidad y pluralidad. Eso es evidente, universo. Aunque la pluralidad no está escrita, porque es universus. Y lo de alia ya lo inventamos nosotros, uno versus alia, ¿verdad? Uno frente a varios. Vamos, se supone que unus versus, por eso la idea, bueno, está por ejemplo lo que dice Renaud Meillet en el diccionario etimológico del latín, pues allí el alia no se refiere tanto a la pluralidad interna del universo, sino a algo distinto. Y concretamente, el universo, el universo astronómico, sería uno dirigido hacia algo, por ejemplo, a girar hacia sinistrógicamente, lo que fuera, ¿no? Es decir, que estaría dirigido hacia algo concretamente. Entonces, ese algo no tendría por qué ser plural, sino podría ser otro unum, ¿verdad? Pero en todo caso, parece que hay consenso común en que el universo tiene algo que ver con multiplicidades, es una multiplicidad, por eso lo hemos tomado aquí, aunque repitiendo y siendo conscientes de que desde el punto de vista filológico todo esto es discutido por los filólogos, ¿no? Por eso, porque el universo, unus versus alia, el alia no está en la palabra universo, ¿no? Hay que suplirla. Bien, pero nosotros aquí suponemos que efectivamente, como es tradicional por otra parte, que la pluralidad está implícita en la idea del universo. Y al margen de su etimología, al margen de la etimología que sea. Entonces, esta situación se puede ver de dos maneras, que es ver una unidad dirigida hacia la pluralidad, o la recíproca, la pluralidad recibida la pluralidad referida a la unidad. Las dos perspectivas de ver el universo, ¿no? Que está implícita las dos relaciones, una recíproca con respecto a la otra. Y entonces, y esto es interesante, como vamos a ver, para las tesis que vamos a establecer, porque tienen en cuenta esto, sobre todo para establecer la tesis primera y la sexta. La tesis primera y la sexta, como veremos, que una está vista desde el punto de vista de lo múltiple que va hacia lo uno, y otra al revés. Y entonces, claro, el universo, así entendido, así definido, pues tiene dos escalas, las dos escalas consabidas. Pero una, la idea de universo, le podríamos llamar universo circunscrito, es decir, universo limitado y con un entorno. Un universo que tiene un entorno, un universo que tiene un entorno fuera de él, pero un entorno positivo, ¿verdad? Que no es la nada, el vacío, no, un entorno. Es como cuando hablamos del universo Goya, o del universo Picasso, o del universo Kafka, se dice mucho. Es decir, cuando hablamos de un universo, o el universo de las abejas, el universo de la colmena, eso es una tecnología corriente, que muchas veces lo hemos advertido en exposiciones de pintura sobre todo, donde yo durante unos años seguí la cuenta y no hay comisario de exposición que cuando presenta su exposición no hable de universo. Claro, se ve que hay el universo, yo creo que quieren aludir primero que es una cosa muy importante, la prestigio del universo, que es muy variado y que el comisario controla aquella exposición, está como los cosmócratas con la bola en la mano, ¿no? O sea, que allí y allí está, esos son mis dominios, ¿verdad? Y luego tiene cierto cierre, pero de todas formas el universo Picasso pues está en unas exposiciones al lado del transmito. Y entonces la unidad aquí es una totalidad, es una totatio, una operación de totalización,
en donde la unidad pertenece a la abstracción. Entonces el universo es un todo, que es la unidad, con múltiples partes. Y el universo circunscrito pues es una totalidad que a su vez es parte de otras, ¿sí? Como es propio de todas las totalidades, ¿no? La totalidad es a su vez parte de otras, etc. Y esto pues inmediatamente introduce la distinción, por otra parte consabida, entre universo circunscrito y totalización de todos los universos. Totalización de todos los universos de los universos, diríamos, ¿no? La totalidad de todos los universos. Y esta totalización de todos los universos pues es singular, ya por propia construcción de la idea, no es posible imaginar más que un solo universo. Quiere decir que mientras el universo, vamos a llamarle con minúscula, el universo circunscrito con minúscula o limitado, pues es plural, hay muchos universos, el universo con mayúscula es singular, hay un único universo con mayúscula y singular, que es lo que comparábamos muchas veces con la palabra naturaleza, ¿verdad? Naturaleza con mayúscula, la madre naturaleza, que es una sola, y luego las naturalezas con minúscula, que son múltiples. En un curso que dimos de doctorado hace ya muchos años, yo estoy recogiendo acepciones abundantes de naturaleza con minúscula, ¿verdad? En diversos textos literarios en donde aparece en español, pero en todo aparece naturaleza con minúscula, no tiene nada que ver con naturaleza con mayúscula. El problema estaba en cuando se presupone que hay una naturaleza de las naturalezas, o sea, que la naturaleza con mayúscula es la naturaleza de las naturalezas, pero ese es el problema ya, que es el mismo que estamos tratando aquí, realmente. Bien, la diferencia luego es que naturaleza contiene además un componente que está recogido en Kant, precisamente cuando distingue Kant naturaleza y mundo, y mundo, bien. Bueno, hablo un poco del mundo. Y entonces la diferencia, y Kant toma para naturaleza pues el concepto tradicional escolástico, como en general Kant es un escolástico completamente, lo cual me parece muy bien. Y cuando incorpora la idea de naturaleza, la idea de principio de acción, Todos los problemas que se discutían en el concilio de Nicea, además, sobre si Cristo tiene dos naturalezas y una persona y demás, las naturalezas son principios de acción, a diferencia de la sustancia. De manera que esto está recogido en la idea de naturaleza, la naturaleza de un animal, de una fiera, la naturaleza de una sustancia cualquiera, es un principio de acción, sencillamente. No simplemente sustancia pasiva, sino un principio de acción. Bien. Pues entonces esto nos lleva a la relación entre naturaleza y entre universo y mundo. Claro, universo y mundo. De hecho son dos conceptos o dos términos que hoy día se superponen, como vemos, ¿no? Se superponen. Y si tú llamas mundo al universo, pues incluso recordando aquella famosa frase de Mauthner, que muchas veces hemos hablado de ella. Mauthner fue pues, un escritor, un filósofo austriaco, uno de los inspiradores de Wittgenstein, ¿verdad? Un filósofo del lenguaje muy interesante de final del siglo XIX y principio del XX. Y donde está aquella famosa frase, bueno, dos frases hay muy famosas de Mauthner que muchas veces se repiten. Que una de ellas, si Aristóteles hubiera hablado de la Dakota del Norte, la lista de categorías sería diferente, ¿no? Es decir, que si Aristóteles hubiera hablado de la Dakota del Norte, dice él, la lista de categorías que dio pues sería distinta, sugiriendo que las categorías de esto están formadas del lenguaje griego, ¿no? Y la otra es que es una insolencia hablar de mundos en plural cuando no hay más que uno. El mundo no hay más que uno solo. Entonces ese mundo único se refiere al universo. Pero claro, sin embargo, el mundo ya vemos también, el mundo, los tres mundos de Popper y en fin, y la pluralidad de mundos de Demócrito, por ejemplo. Así que el mundo, desde Demócrito, la tradición de los mundos en plurales es total, ¿verdad? Demócrito dice que los mundos son innumerados, es una fórmula que viene repetida de toda la tradición Diógenes Laercio y toda la tradición anterior. Pero los mundos en plural, por mucho que diga Mauthner, ¿verdad? Lo cual quiere decir que las relaciones de mundo y universo es muy curiosa. Claro, las dos palabras son latinas. Pero yo creo que si nos ponemos a mirar, hay
asociaciones distintas entre mundo y universo. A saber, que el mundo yo creo que es una idea sobre todo metafísica y teológica. El mundo es una idea teológica, es que lo hemos dicho varias veces, sobre todo si nos atendemos a la etimología. Mundo viene del arca, de la arca de la novia, ¿no? El arca de la novia, el cofre de la novia donde meten todas las joyas y demás. Ese arca era el mundo, que todavía está vivo en español en el baúl, que se llama el baúl mundo. No sé si ahora se decía, pero yo siempre recuerdo en mi casa que había un baúl de ellos que llamaban el mundo, y ahí metían todo, ahí está todo metido. O sea, pues esta es la etimología del mundo. Y entonces, ¿cómo se pasa de esta acepción primitiva de mundo circunscrito, que es un baúl, un arca, un cofre, al mundo? Yo creo que sobre todo por vía teológica. Es decir, el arca es un receptáculo vacío que se llena de cosas, ¿no? Pues ahora el receptáculo vacío es el espacio vacío que supone un Dios creador que lo llena de criaturas. O sea, en ese sentido, el concepto de mundo, pues sería un concepto que supone a un creador que está creando las cosas que las pone en el espacio, lo cual está todavía presente en el mundo, en Newton. Es decir, la idea de Newton enteramente. El espacio vacío, el espacio inmenso, está llenado por Dios, creador, que ha dispuesto la materia, incluso le ha dado la forma de los planetas del Sol, y entonces ya ha establecido las condiciones iniciales. Es decir, que el concepto del mundo, entendido como concepto metafísico en este sentido y teológico, yo creo que no es gratuito. Vamos, que se puede analizar mucho más la etimología, pero va por ahí. En cambio, el concepto de universo me parece que no tiene estas connotaciones metafísicas originarias, puesto que más bien es un concepto puramente holótico, diríamos, puramente lógico, ¿verdad? Es una pluralidad, y la idea de pluralidad general, de conjunto general, que forma una totalidad, y entonces vas formando el conjunto de los conjuntos y formas un conjunto, que no sé, más o menos eso. El concepto de universo tiene un aspecto, en principio, más formal, más matemático, más noseológico que metafísico, lo cual no quiere decir nada en relación a lo que sea ese universo, a su realidad. Pero me estoy hablando de las ideas donde estamos ahora, ¿no? Y entonces, cuando decimos que la filosofía se ocupa del mundo, se ocupa del universo, pues queremos decir ya de entrada, según esto, que se ocupa de una totalidad que tiene que definirse constantemente, que es ilimitada, que es totalmente indefinida en sus orígenes, y que no es un universo que está aislado como si fuera un mundo, ¿verdad?, circunscrito, ¿no? No es algo que está ahí. Solo puede decir, ya digo, el que mantenga unos presupuestos teológicos, en donde sí, desde el punto de vista de la divinidad, pues el universo es todo lo que nos es el conjunto de las criaturas. O para decirlo, ahí está otro ejemplo también típico, la definición de Bohr de universo, de mundo, que yo cito, no sé, en Ser Materialismo Más, que es algo así como complexio omnium substantiarum, la complexión de todas las sustancias, ¿no? La unitudo rerum, la totalidad de las cosas. O sea, ahí está la idea de totalidad funcionando. Y como también hemos visto, ya lo leímos el otro día, por multitud, para justificar que atribuir a la filosofía este objetivo no es tampoco una decisión gratuita que hagamos aquí ad hoc, sino que es la tradición, toda la tradición de nuestra filosofía occidental, bueno, y de las que no son esto precisamente. Que en griego el universo sería una traducción atribuida por Cicerón algunas veces a lo que los griegos llamaban el tojón, el todo. El apanta honta de Aristóteles, la totalidad de las cosas, apanta honta, la totalidad de las cosas. Siempre estaría la totalidad. Aquello de Mileto que decíamos otras veces, el agua es el todo, todas las cosas son agua, el todo es agua. Es decir, no solamente una parte, ¿verdad? Como decía Cherny, decía, hombre, tal es de Mileto que dijo todo es agua, efectivamente, si no el 100%, sí por lo menos el 90%, ¿no? Claro, pero entonces ya es todo. Se notaba que es el todo lo que dice Tales de Mileto, que es todo, absolutamente todo. Todo lo que dice que no queda nada fuera de él, ¿verdad? Bien. Quiere decir que en este tipo de observaciones se manifiesta hasta qué punto estas ideas son muy frágiles
y como el que inmediatamente dice el 70%, incluso para corroborar que Tales no estaba tan descaminado, ¿verdad? Es decir, que es un modo de hacer plausible una tesis tan rara como la de Tales de Mileto, ¿verdad? Pues cuando pones, dices, hombre, sí, tenía su fundamento porque el 90% es agua. Yo me acuerdo cuando escribí una teoría presocrática, me pasé precisamente por esta idea, por esta cosa que me hizo mucha gracia de Cherny, que es un manual de filosofía griega importantísimo en su tiempo. Yo me pasé un año entero yendo al puerto de San Isidro, cuando íbamos todos los fines de semana. Digo, antes de escribir en el secretario me voy a pasar un año entero viendo el ciclo del agua, pero tal como lo podía hacer Tales, ¿no? Sin saber que era H2O ni nada, ¿no? ¿Cómo se le puede haber ocurrido a Tales semejante cosa, no? Y sí, efectivamente, pues observando el curso del agua en este plan, no en plan de un químico, sino simplemente a ver cómo veía Tales que no sabía nada de hidrógeno, ¿no? Pues efectivamente sí, claro. Se podría ver, incluso cuando a veces el agua empieza a arder, ¿no? Porque resulta que es petróleo que saca la gasolina, ¿verdad? Es decir, que allí podía ir viendo cuando recibía los tres estados, ¿verdad? Se evaporaba, el estado sólido, líquido. Es decir, que había una serie de razonamientos en donde la idea de una transformación de una misma sustancia en diferentes manifestaciones, pues es la que yo le atribuía a Tales, claro, porque no había quien entendiera semejante cosa. Frente a las interpretaciones de muchos filólogos y mitólogos que dicen que en el fondo lo de Tales de Mileto no es más que un residuo del mito del océano, de Tetis primitivo y demás, ¿no? Por la idea de las tradiciones mitológicas de la filosofía griega, que a mí me parecía absurdo porque entonces no tenía por qué figurar Tales en el origen de la metafísica presocrática, porque es un origen más abstracto, ¿no? Bien. Bueno, pues dicho esto entonces, subrayamos ahora que tengo textos de estos de Aristóteles, ya los leímos otro día. Vamos a enumerar simplemente las tesis, indicando. Bien, primera tesis entonces. Ya digo, la primera y la última se refieren a las tesis nucleares globales, y la primera tesis afirma, tesis, ya digo, no se trata de demostrar nada, aquí ni tampoco darlo por evidente, por eso no son axiomas. Es decir, que cuando te enfrentas a exponer esto, pues bueno, ¿y por qué usted dice esto? Bueno, pues yo no lo doy como evidente, ni mucho menos, ni axiomático, ni teoremático, simplemente es una tesis, luego ya se verá el alcance que tiene, es una tesis. Y una tesis referida precisamente a la totalidad del universo. Una tesis referida a la totalidad del universo. Considerado eso como la pluralidad que va a la unidad, ¿no? La pluralidad con la unidad. Bueno, por la tesis dice, voy a leerla aquí para ser fiel a esto mismo. La tesis primera dice que el universo accesible a la experiencia empírica, el universo aceptabilis, el mundo, bueno, el universo tal como lo entendemos en el sentido, como complexio omnium substantialum, que el universo recibe su unidad de una parte suya, de una parte del universo. Y esta parte es el sujeto operatorio humano. O sea, dicho que la unidad del universo la recibe de una parte. Es decir, que el universo, según esta tesis, no tiene una unidad en sí misma, no es una unidad, y por eso distinguimos el universo absoluto, la idea del universo absoluto, que es el universo que existe absolutamente, independientemente de todo lo demás, que hay un universo, efectivamente. Según esta tesis, el universo, la unidad la recibe de una de sus partes, que son los sujetos operatorios humanos, dicho en términos más abstractos, que la unidad del universo es antrópica, el universo es antrópico. Es decir, que no es anantrópico, que el universo no es anantrópico, sino que es antrópico. Esa es la tesis primera. O sea, el universo recibe, es el conjunto de las cosas que están unificadas precisamente porque las hemos unificado nosotros, de algún modo. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y lo cual no quiere decir que la unidad sea subjetiva en cuanto a la realidad, sino en cuanto a la totalización. Es una totatio, esa es la idea.
Y claro, la tesis en cuestión, pues, tiene como antítesis, pues primero esta, claro, la tesis de que el universo es anantrópico, que el universo es una realidad anantrópica anterior al hombre. Por supuesto, claro, el hombre aparece, es justo decir, a los 10.000 millones de años del Big Bang, ¿verdad? Ni siquiera en la época de la revolución del Cámbrico famoso había hombres, ¿no? Somos de ayer. Y por tanto, cuando se habla del universo, se habla anantrópicamente. Esa es la idea general de todos los cosmólogos, los geólogos y demás. Hablan del universo, te describen el Cámbrico y el precámbrico como si tal cosa. Ahí está, ¿no? El hombre no existía. Entonces, ¿quién de esto? No, eso no se pregunta, es como lo que nos hace una fotografía y no aparece el que la hizo, ¿no? Entonces, te están describiendo toda la serie de explosiones que aparecieron en el Cámbrico cuando aparecen esa cantidad de formas vivientes imprevistas, pues como si las estuvieras viendo. Incluso se ven en los libros, se ponen en películas, en el Parque Jurásico estamos viendo aquí como si estuviéramos viendo, claro, pero aquí no había hombres. Entonces, ¿quién veía eso? Quiero decir que quienes están tratando, o quienes estamos tratando constantemente de esto, estamos sosteniendo la tesis contraria a esta, de hecho. Estamos ejercitando la tesis del universo anantrópico, esa es la cuestión, ¿verdad? La otra antítesis es el universo antrópico, el universo, pues ni siquiera existe. Hipótesis nuda, ¿verdad? Es simplemente una pseudoidea, no hay tal idea, no hay nada. Es la tesis radicalmente escéptica, ¿verdad? Tesis que, según la serie de ideas que estamos aquí manejando, pues equivaldría a eliminar la filosofía. La filosofía se está ocupando del universo de una cosa que no existe. ¿Sabes? Contra estas tesis hay que probarla, bueno, hay que tratar de hacer plausible o probar estas tesis. Bien, de manera que esta es la primera tesis, yo creo que su sentido es evidente. Claro, los problemas que suscita esta tesis, pues, quiere decir que esta tesis no resuelve nada, además, son fórmulas de síntesis de todos los problemas que están tratando. Como digo, pues, aquí estamos negando de plano que hay un universo. Entonces, ¿qué queremos decir? No queremos decir nada en el sentido del idealismo, porque el idealismo no niega la idea, sino al revés, la universo es una idea. En el caso de Kant, para citar tantas veces, que es referencia obligada, claro, el universo, bueno, Kant no habla de universo, habla de mundo. El mundo es una idea de la razón pura, ¿verdad? El mundo junto a Dios, el hombre y el mundo, Dios, alma y mundo, las tres famosas ideas. Entonces, el mundo es una secreción de la razón pura, de la razón que obra sin materia. Claro, aquí decimos todo lo contrario. El universo no es una secreción de esto, precisamente parte de pluralidades dadas, en el sentido totalmente no idealista. Lo que estamos hablando aquí de esa pluralidad dada como universo, como una totalización del universo, y eso es lo que plantea los problemas. Bien. Entonces, esta sería la primera tesis, ¿no? Claro, que tendremos que exponer en su momento más detalladamente, pero vamos a dar simplemente la idea general. Como ejemplo de universo anantrópico, pues se puede citar, yo que sé, el cosmos de Anaximandro, por ejemplo, el Sphiros de Empédocles, de todo lo que se quiera, ¿no? El propio universo de Einstein, pues son universos anantrópicos en principio. Porque no quieren saber nada por la propia relatividad. Lo que quiso Einstein fue eliminar precisamente las coordenadas ancladas en un sujeto, ¿no? Y de ahí toda la teoría de los tensores de Einstein va orientada precisamente a eliminar completamente la subjetividad. Porque sí que la relatividad del tiempo no tiene nada que ver con la subjetividad del tiempo en el sentido como se ha interpretado, como se interpreta muchas veces, ¿no? Es una cosa diferente en relación con la masa y la aceleración y todo eso. Bueno, segunda tesis en concreto, que ya no es, digamos, global, sino que se refiere a la unidad y a la pluralidad, por decir, como la primera y la última, sí que no se refiere a la misma pluralidad interna de ese universo del que hablamos. La segunda tesis dice
que la pluralidad del universo, es decir, la pluralidad de cosas que componen este universo que vamos, pues es real, que no es aparente. Es una afirmación, digamos, materialista, no idealista. Es decir, que realmente hay cosas distintas unas de otras. Que son cosas distintas. Claro, ¿cuál es la antítesis? Pues la primera antítesis es el acosmismo. El acosmismo, por ejemplo, de Parménides. Parménides, como vamos viendo, inmediatamente van saliendo aquí diferentes grandes sistemas que con respecto a los cuales vamos tomando las distancias, ¿no? Es decir, la tesis de Parménides, como todo el mundo recuerda, o la interpretación, vamos, más ordinaria de la tesis de Parménides, es esta, pues que el ser, el universo, digamos, el universo que vemos es pura apariencia, es un engaño de los sentidos, que las cosas del mundo son los nombres que los hombres pusieron a las cosas, ¿verdad? Para sugerir que había diferencias entre ellas cuando no las hay, porque todas las cosas son una, es el uno, el universo es una realidad esférica, dice él, única, continua, esférica, y entonces la multiplicidad es apariencia, es puro engaño de los sentidos. Lo que llamamos apariencias eleáticas, pues tiene que ver con esto. Es decir, el vacío es una apariencia, no hay vacío, está siempre lleno. Es una apariencia. Y es una apariencia en decir que son dos cosas distintas porque todo es lo mismo. En cierto modo, también a esta tesis se parece mucho, aunque vamos, esto ya lo veremos en un momento, la tesis de Anaxágoras, del migma de Anaxágoras. Lo que pasa es que ya Anaxágoras, como ya distingue el migma es como una masa amorfa de las homeomerías, que están todas en todo, ¿verdad? Pero como ya introduce un nous, que es la que las diferencia, ya hay un dualismo que un poco anticipa el dualismo de Aristóteles, que es el que se establecerá clásicamente. Entonces hay un dualismo del nous. Bueno, y Anaxágoras, según información de Platón en el Fedón principalmente, como recuerdan, según información de Platón, Anaxágoras fue el primero que introdujo el espíritu en filosofía. Es el testimonio de nada menos que de Platón, a través de Sócrates, que precisamente Sócrates, que ha sido discípulo de Anaxágoras, que dice que él escuchó a Anaxágoras y leyó esto, quedó defraudado completamente porque precisamente no había introducido el espíritu. Y trataba de explicar por qué está en la cárcel a base de pues digamos de que todo es química. Que yo estoy aquí en la cárcel y voy a morir, pues porque tengo tal cantidad de agua y tal de fuego y demás, y se han producido estas cosas de un modo mecánico. Dice, cuando yo estoy en la cárcel y voy a morir por otras razones distintas, ¿no? Que ahí está, y por tanto dice que el primer sobrio entre los ebrios fue Anaxágoras por haber introducido un espíritu ordenador. Claro, esto anticipa ya, pues dentro de la filosofía, claro, por supuesto, no es que se haya introducido la idea de espíritu o de demiurgo, como sabemos es un concepto mitológico muy anterior. Digo en filosofía griega, ¿no? El primero que introduce el concepto de espíritu como concepto filosófico, según él, es Anaxágoras. Bien. Entonces, la idea de que, y esta idea de suponer que el mundo de las apariencias, plural y múltiple y contradictorio, etcétera, que es una pura apariencia porque en el fondo todo es unidad y todos la armonía universal, ¿no? Es decir, todo estamos en todo y en el fondo las apariencias son engaños de los sentidos, simplemente. Esta es la idea de Parménides, y la tesis segunda se opone precisamente a esta idea de Parménides. Bien, la tercera tesis. La tercera tesis yo creo que es la central del materialismo filosófico. La tercera tesis es totalmente la central. La tercera tesis, claro, la primera tesis, como vemos, dejada indeterminada si este mundo del que estamos hablando, este universo antrópico,
deja de determinar si era real o aparente, claro, la pluralidad. Y ahora, la determinación por la segunda tesis de que la tesis que dice no, que la pluralidad es real, deja indeterminada, naturalmente, si esta realidad de las cosas plurales que están de algún modo interactuando unas con otras, ¿verdad? Si interactúan todas en todas o no. Ese es el asunto. Si interactúan todas las cosas en todas, que es Anaxágoras, quitando a luz, ¿verdad? Por ejemplo, o si no interactúan todas en todas. Es decir, prácticamente es el principio de discontinuidad. Y esta es la clave del materialismo, la discontinuidad. Es decir, si esta pluralidad de cosas reales constituyen un continuo, para hablar así, un continuo no solamente matemático, sino también dinámico, ¿verdad? Un continuo en donde hay una causalidad de interacción recíproca que afecta a todo el universo, el famoso continuismo, aquellas cosas famosas de Diderot, ¿no? Aquello que decía Diderot, ¿acaso al apretar con mi dedo a la mesa estoy matando a un mandarín en China, ¿verdad? Es decir, el efecto mariposa, lo que hace una mariposa a lo mejor produce una tormenta del continuismo, ¿verdad? Todas las cosas están concatenadas y por tanto cada cosa que ocurre en un lado tiene repercusiones absolutamente en todo el universo, ¿no? Bien. Una frase que aparece, por ejemplo, que es de Marco Aurelio, precisamente, pero que aparece también en la película esta de Gladiator, de Gladiador. En uno de los pasajes dice una frase que luego es de Marco Aurelio, que dice algo así: lo que hagamos aquí tendrá eco en todo el universo, ¿verdad? Que se cree que eso va a tener eco, ¿verdad? Por lo menos era muy bonito, ¿verdad? Muy poético decirlo. Lo que hago en cualquier momento tendrá eco en todo el universo, es decir, habrá un continuismo completo. Bueno, frente a este continuismo, pues la tesis tercera dice que no hay tal continuismo. Obviamente, es la tesis de la discontinuidad. Discontinuidad que tiene muchas formas, pues que sería inconmensurabilidad, incompatibilidad, ruptura, en fin, todas las formas variadísimas que podamos dar. Y claro, y el principio de discontinuidad es el que establece la verdadera pluralidad, la realidad, ¿no? La realidad real, lo demás son apariencias todo. Es decir, que desde este punto de vista el materialismo filosófico se presenta como un reconocimiento a fondo, y esto es lo más difícil sin duda, y lo que constantemente y tenazmente se niegan muchos a reconocer, porque en el fondo el materialismo siempre ha sido siempre un armonismo, muy cerca del panteísmo, siempre ha sido. Todas estas ideas de Diderot y demás, del efecto mariposa, todas esas ideas suponen que está todo ligado, que está todo en todo, y que bueno, recuerdo el Fausto de Goethe empieza así también, y está en esa perspectiva, ¿no? Está absolutamente todo vinculado con todo, y el objetivo último del conocimiento es poder tener una fórmula para poder ver cómo cada cosa está totalmente. En el fondo esto es la idea teológica del panteísmo, esa frase que repetimos tantas veces: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios hace que todo lo que ha ocurrido tiene una causa que depende de la voluntad de Dios. Es decir, hay una causa donde todo está completamente vinculado con todo, o directamente o indirectamente a través de Dios, etc. Claro, la tesis tercera implica el ateísmo, claro, totalmente. Implica el ateísmo, para decirlo así entre nosotros, ¿verdad? Es decir, supone la negación de que haya un principio que esté la unidad del y claro, esta tesis tercera, pues tiene mucho que ver, desde el punto de vista gnoseológico, con la tesis de la sintoqué. En el fondo, yo creo que se le podría llamar el principio de Platón. Es decir, yo creo que si Platón se puede considerar como el origen del materialismo filosófico, es por esa tesis. El principio de sintoqué tiene dos aspectos, como sabe. Si nada estuviese relacionado con nada, no podríamos saber nada. Pero el otro principio es ese.
si todo estuviese relacionado con todo, no podríamos conocer nada. El conocimiento sería imposible. Es decir, que ahí Platón está estableciendo sencillamente un principio de discontinuidad, aunque no lo llame así, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, la causalidad, eso se ve claramente en la causalidad, pero eso ya hablaremos en ese momento. Una pregunta que no me queda claro aquí. Entonces, esta tesis va por el principio de discontinuidad contra el monismo totalmente. Sí, totalmente, sí. Pero al admitir el principio de simple no todo está conectado con todo, pero tampoco nada está desconectado con eso nada. Es, sí. El atomismo total tampoco lo admitiría. Sí, tampoco, sí. El micro también queda descartado, porque uno de los problemas en la historia del materialismo es ver cómo se reinterpreta el atomismo. Claro, todo esto presenta multitud de problemas para la historia del materialismo, claro. Para reinterpretar los diferentes. O sea que, por ejemplo, el libro de Lange, que todas veces citamos, pues no hace. El Lange se puede tomar, estas cuestiones ni las considera. Para Lange, que era un kantiano, el materialismo pues viene a ser el monismo medio panteísta. Bien. Entonces, esta tesis de discontinuidad tiene un fundamento gnoseológico fundamental, que siempre lo hemos presentado pues muy ligado, bueno, como yo creo que mejor se entiende desde el punto de vista de su confrontación con las perspectivas de los científicos, es el principio de causalidad. Es decir, por ejemplo, en el libro de Bunge, y esto lo discutimos con Bunge cuando estuvo aquí, un libro que tiene Bunge sobre la causalidad, precisamente, a mi juicio, Bunge se enredaba allí en un camino sin salida, que es que la causa y el efecto, la causa a su vez tiene que tener otra causa y está hacia el infinito, ¿verdad? Es decir, un progreso al infinito necesariamente. Porque si todo está relacionado con todo, la causa tiene que tener otra causa, la causa de la causa, etc. Y así no hay causalidad nunca. Porque además, si está todo encadenado casualmente por todos los lados, resulta que en cualquier acontecimiento tiene causas infinitas por todos lados. Entonces no sabes cuándo determina la causa. Yo ponía un ejemplo muy rápido, pues un ejemplo didáctico de clase, cuando explicaba yo en la facultad, ¿no? Es que si uno va al médico y le dice al médico, pues me duele el hígado, y el médico es un continuista de estos, pues dirá, hombre, pues claro, como ha habido una conjunción de Júpiter como esto, ¿verdad? Y además, esto pues puede ser todo esto, pero claro, para que te dé una causa tiene que decir, bueno, entonces vamos a dejar las conjunciones astrales y vamos a dejar todo lo demás y a ver qué pasa usted. Entonces te hace una causa, pues esto es debido a tal cosa, ¿verdad? Una cosa determinada. Porque la causalidad, precisamente por eso la teoría de la causalidad, que hemos muchas veces presentado, no como concepto relación binaria, sino ternaria, funcional, va dirigida a esto. Es decir, la causalidad tiene que tener una desconexión de las relaciones causales con el resto, porque si no hay causalidad. Y si no hay causalidad no hay forma de entender nada racionalmente, vamos, por lo menos en formas reales. Y entonces, en ese sentido, el principio de discontinuidad es un principio gnoseológico, es para explicar la propia posibilidad de conocer algo racionalmente. Esa es la cuestión. Y claro, está ligado luego pues, el principio de las categorías, el hecho de que las categorías son independientes, el hecho también intuitivo para decir cosas rápidas e intuitivas, el hecho paradójico desde el punto de vista del continuismo, de que cuando estás demostrando con un trozo de tiza en la pizarra un teorema, pues ya te puedes ver que no tiene nada que ver la composición química de la tiza con el teorema que está demostrando ahí. No tiene nada que ver. O sea, está totalmente desconectado. Es decir que, y estos hechos elementales, pero tan elementales que no puedes olvidarlos nunca, ¿verdad? Pues son el fundamento de la discontinuidad. Es decir, hay una discontinuidad en la vida ordinaria, en la vida científica ordinaria. Es decir, en una palabra, los teoremas matemáticos no se demuestran por la química. Entonces, entre la matemática y la química hay una discontinuidad total, desde el punto de vista categorial. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entre la biología y la química también, una discontinuidad total, lo cual no excluye la involucración. Esa es la cuestión, porque esos son los problemas que... Bien.
Es decir, que el principio de discontinuidad es riquísimo en cuanto a lo que cubre, ¿verdad? Y por supuesto, pues en el principio de discontinuidad tan incluidas en matemáticas, suele decir, la cantidad de cosas dentro de las matemáticas, ¿no? Rupturas que hay, cortaduras que hay dentro de las matemáticas, dentro de cada categoría, ¿cierto? Cada categoría tampoco es homogénea y continua. Las categorías vuelven otra vez a reproducir esa discontinuidad. Bien. La tesis cuarta. La tesis cuarta, pues es lo que decía Marcelino ahora, que el hecho de que haya discontinuidad, según la ponencia anterior, pues la discontinuidad deja indeterminada si la discontinuidad de todo con todo o de... claro, esa es la cuestión, esa es la indeterminación. Eso es justamente. Y entonces, para determinar esa tesis, pues como tesis cuarta, introducimos la tesis de la codeterminación. De la codeterminación parcial, no total, claro, porque si no estaríamos en el primer caso, ¿no? Las cosas están codeterminadas parcialmente. Es decir, lo que ocurre está codeterminado, lo que ocurre no ocurre solo nunca. Está siempre codeterminado, pero parcialmente, ¿no? Parcialmente. Y entonces, esta tesis, la tesis cuarta con la otra, forman la simplocé. Forman las dos partes del principio de simplocé de Platón, ¿verdad? Que se pone en el sofista. Si todo está relacionado con todo, el discurso es imposible, y si nada está relacionado con nada, el discurso es imposible, lo que dice Platón. Y esto además, Platón lo saca de las matemáticas principalmente, ¿eh? También hay que tener en cuenta esto. Lo que pasa es que cuando se expone a Platón, pues, vamos, prácticamente estas cosas ni se nombran, ni se tocan, ¿verdad? Es otra cosa, empieza con las ideas, pero yo creo que la clave de Platón está ahí, ¿verdad? Y cuando decimos que Platón es el creador de la filosofía, aparte de que fue verdad, históricamente, porque la palabra filosofía apareció en el círculo platónico, como antes lo hemos dicho, parece ser que la palabra filosofía se la inventó en este sentido, porque había acepciones anteriores de filosofía, que aparecen en otros textos anteriores, de poetas y demás, de pasadas, ¿no? Pero la palabra filosofía, como nombre de una disciplina sistemática, etcétera, es de Heráclides Póntico, que era el rico de Atenas, ¿no? Y este Heráclides Póntico, al parecer, creó la palabra filosofía y luego se la atribuyeron a los pitagóricos con objeto de darle pues, qué sé yo, estirpe, ¿verdad? De prestigiarla con atribuirles a los pitagóricos. Pero parece que es platónica. Entonces, decir que Platón es el fundador de la filosofía parece que es históricamente, y además esto es una tesis que está admitida, pues por ejemplo, es la tesis de Jäger, la tesis que sostiene Jäger, entre otros, que os recuerde, digamos, con grandes filólogos, ¿no? Que no es una tesis simplemente inventada de historia de ficción. Jäger la sostiene con muchos argumentos, la tesis de que la palabra filosofía aparece en el círculo platónico atribuida a Heráclides Póntico, precisamente, que es las famosas tres vidas, el dios teoréticos, el dios políticos, el dios apolópticos, esas tres vidas famosas que mantienen, que se atribuyen también a Pitágoras. La famosa, cuando le pregunta al rey León, ¿tú a qué te dedicas? Y él le hace la metáfora del teatro, ¿verdad? O de los juegos, pues unos van a luchar, otros van a comerciar y otros van a ver, ¿verdad? Es el bios apolópticos, el bios políticos y el bios teoréticos, la vida teorética. Entonces la filosofía como vida teorética, es decir, los que van simplemente a ver, pero ni se meten en el juego, ni van tampoco esto, parece ser es una idea también de Heráclides Póntico en relación con lo que es la filosofía y que tampoco es pitagórica, pero en fin, eso es otra cuestión. En la tesis quinta, la tesis quinta es esencial. La tesis anterior, de la codeterminación parcial, deja totalmente indeterminado, claro,
si la codeterminación o indeterminación se mantiene a escala individual, ¿verdad? O más bien es a escala no individual, sino grupal, colectiva, etcétera. Porque podría ocurrir que en un universo donde hay discontinuidades, estas discontinuidades tuvieran lugar entre clases, pero no entre individuos. De manera que podría darse el caso, y se da, de un universo concebido como una infinitud de sucesos aislados independientes, totalmente distintos unos de otros, heterogéneos, pero sin embargo vinculados unos a otros. Esta tesis la han visto como hipótesis. Bueno, yo lo más parecido a esto, es el sistema de Heráclito. Pero el sistema de Heráclito, según cómo se interpreta. Precisamente el otro día estábamos hablando de Hermógenes, ¿verdad?, en el Cratilo, y ahí está la cuestión. Que claro, Hermógenes, como recuerdan en el Cratilo, se presenta como discípulo de Heráclito, y por tanto sostiene la tesis de que las palabras no significan nada, que cada uno puede poner la palabra que le dé la gana a cada cosa, porque no hay la menor determinación, que todo depende del consenso, y que el consenso es variable, y que yo puedo cambiarme el nombre al esclavo cuando me da la gana, ¿verdad? Cuando me da la gana puede cambiar a un esclavo el nombre, lo cambio por otro y no pasa nada, ¿verdad? Entonces claro, Sócrates le dice que eso es imposible, porque si tú le cambias el nombre al esclavo, pues cuando te da la gana, como a los demás no le da la gana, los demás no lo van a cambiar, y entonces no podrás entender, es decir, destruirás el lenguaje. Y entonces se dice, claro, y esto en función de unas informaciones que da pues Diógenes Laercio, por ejemplo, y Aristóteles mismo, que dice que Hermógenes tendría que ver precisamente con Parménides. Las palabras son totalmente engañosas, ¿verdad? No nos dicen nada, nos engañan, y entonces pues las palabras son apariencias en una palabra. Ahora, entonces resulta que si Heráclito en su famosa tesis de Pantarrey, todo fluye, claro, pues estaríamos en este punto, todo fluye, es decir, no hay absolutamente nada permanente. Pero sin embargo todo fluye de un modo determinista o indeterminista, pero eso es otra cuestión, pero a nivel de individuos, porque todas las palabras que son universales, de algún modo, pues no son apariencias, ¿verdad? Hay que eliminarlas. Y entonces, esta tesis de que todas las cosas son sucesos individuales desconectados unos con otros, a nivel de clase, pues por ejemplo, hay una exposición muy bonita que yo he visto, realmente la única que he visto expuesta así con un poco de coherencia, como hipótesis, en Gabriel Tarde, precisamente. En las leyes de la imitación, Gabriel Tarde fue un sociólogo muy famoso pues a principios del siglo XX. El libro de la ley de la imitación que tengo yo es de 1905 o 6, ¿verdad? Bien, un libro realmente de estos que marcan época, ¿no? Como la marcó realmente, hoy ya está muy olvidado. Pues Gabriel Tarde tiene toda su teoría de la ciencia y del conocimiento, es un sociólogo sobre todo en la repetición. Todo se basa en la repetición, es decir, la repetición en la física, que da lugar a las ondas, a los átomos, la repetición en biología, ¿verdad? La procreación, y luego la repetición en sociología, que es el lenguaje y la repetición, las modas y todo eso. De manera que con esta idea de repetición él pretende explicar y dar una clasificación de las ciencias. Y entonces se pregunta, claro, como analiza el fenómeno de la repetición, tengo que leer otra vez este libro porque es muy importante. Ahora me estoy dando cuenta que es una verdadera referencia, ¿verdad? Pues entonces se plantea Tarde por qué hay repetición en el mundo. ¿Por qué no podría haber cosas que no se repetirán nunca? Y entonces pone la hipótesis de que sería posible un mundo, dice él, un universo determinista, pero en donde nada estuviese repetido. Y entonces sería un mundo pues casi caótico, ¿verdad? Porque sería el mundo que los psiquiatras describen como la agnosia, ¿no? Un mundo donde cada cual no podría reconocer nada porque todo va cambiando completamente, el mundo de un agnóstico. Y
y sin embargo esta tesis la da tarde. Y también bueno, yo recuerdo en tiempos, también yo, para encontrar mayores exposiciones, también se podía interpretar a esta luz, pues los antinomias de Kant, una de las antinomias que acabo de Kant, ¿verdad? Una de las antinomias se podía interpretar. Y también lo que se llamó en el siglo pasado, sobre todo en Francia, el contingentismo, cuya expositor más conocido entonces era Boutroux, el famoso Boutroux, ¿no? Emilio Boutroux, que también se leía mucho de 1890 o demás, ¿verdad? El contingentismo, donde el mundo es todo contingente, pero sin embargo está todo ligado a nivel individual, bien. Porque todas las ideas universales generales son apariencias, porque el lenguaje es apariencia. Claro, como el lenguaje se funda en los nombres universales, todos, a los nombres propios son universales. Cosseriu tiene un artículo muy famoso y muy bonito, el famoso lingüista, ¿no?, sobre los nombres propios universales, ¿verdad? El hecho de que todos nuestros nombres están siempre repetidos. Y cómo gracias a la universalidad, pues que es una tesis de Aristóteles y casi de Platón, ¿verdad? Es decir, cómo la posibilidad de hablar y de pensar se basa en que tenemos nombres universales. Y por tanto, cuando estamos hablando de cosas individuales no podemos entenderlo, de ahí la imposibilidad de un diario privado, etc. Todas las palabras que utilizamos las puede entender otro porque si no, no tiene sentido. Bien, pues entonces en todo este conjunto de problemas, ante este conjunto de problemas, la tesis quinta establece el principio de conformación de las cosas del mundo a escala de clases. Es decir, que todas están enclasadas, que todo lo que vemos está formando clases. Para utilizar una expresión así intuitiva, que yo he utilizado hace años, era esta, que todo lo que existe está asomado a una clase, ¿verdad? ¿Está? Asomado a una clase. Absolutamente todo, ¿verdad? Todo está asomado a una clase. Es decir, que a una clase de objetos, a un universal, por tanto. Y entonces que los universales no es que sean ideas, que son realidades, son realidades. Nosotros formamos parte de una clase de primates o de hambre, y las clases están tan jerarquizadas, claro, pues todo género animal. Y luego, bueno, absolutamente todo. Es decir, no se puede citar ni una sola realidad que no esté enclasada. Porque si no estuviera enclasada no la podríamos conocer, es realmente inefable, ¿no? Y claro, y este principio, pues determina esto, pero a la vez tiene que estar coordinado con nosotros, claro, porque si no, de aquí parece que estamos negando la individualidad, estamos diciendo que la individualidad está siempre enclasado. Entonces este principio es el que permite más o menos aproximarse a la idea de un cosmos, de que hay un cosmos, que hay un orden, que para el caso del lenguaje es fundamental, claro, porque bueno, no tenemos tiempo aquí de hablar de este asunto, pero en líneas generales, para que se vea, ¿no? Se me ocurre ahora como ilustración de cómo está el asunto, ¿no? Esta tesis es la que mantiene Platón en el Cratilo, efectivamente. El Cratilo de Platón es un modo en donde Platón está exponiendo todas estas ideas ontológicas aplicadas al lenguaje. Exactamente es esto. Y entonces, cuando dice Platón una fórmula que producía verdaderos aspavientos y asombros a los filólogos. En este momento recuerdo, recuerdo a Lázaro, hace 40 años en Salamanca, cuando estaba con el Cratilo, y no me explico cómo las cosas, como si el lenguaje es completamente convencional, y me acuerdo que esta frase les producía verdad calambre. Dice Platón, porque es que si caballo es el nombre de un animal, ¿verdad? El caballo, el nombre de un animal, no bucéfalo, no un nombre propio, sino un nombre específico. Entonces, el hijo de un caballo tendrá que llamarse caballo. Porque el caballo es caballo por naturaleza, no por convención. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces que los caballos tienen el nombre, cuando nacen ya tienen su nombre propio. ¡Qué horror! Entonces inmediatamente interrogan a Platón
desde el punto de vista de la magia del nombre, ¿verdad? De que hay unos nombres que son la misma cosa, y entonces Platón es una especie de mago, de metafísico, y no tiene nada que ver con eso. Es decir, lo que Platón está diciendo ahí sencillamente, que por eso es Platón además, ¿verdad? Esa es la segunda parte, no porque iba a ser Platón. Es decir, lo que está diciendo Platón, a mi juicio, es simplemente que frente a lo que dice Hermógenes, que las cosas, el principio de discontinuidad absoluta, que las cosas no tienen nada que ver unas con las otras, ¿verdad? Que si yo llamo caballo al hijo del caballo es porque son semejantes, y por tanto tienen que tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque hay una semejanza de clases, hay una igualdad, y entonces lo que justifica el nombre común es que son iguales, en la medida en que lo sean, claro, dejando de ser inmediatamente, no son íntegramente iguales, y por tanto lo que no puedo es llamar caballo específicamente al padre y al hijo, ¿verdad? Son caballos todos, es lo que dice Platón. Por tanto, esto es suficiente para rebatir la tesis de Hermógenes, en el sentido de que no hay ninguna regla ni ningún orden, sino que cada cosa es convencional. No, es que no es convencional, es que es así, precisamente. Y claro, y este enclasamiento es el principio del determinismo y de la causalidad, de mil cosas más. Es decir, la idea de que hay un enclasamiento, de que el universo está enclasado, sencillamente. Y claro, como el universo es antrópico al mismo tiempo, bien. Bueno, y por último, la sexta tesis, que es como decíamos, la inversa de la anterior. Pues ahora nos asentamos en la pluralidad, es decir, la unidad, volvemos a la pluralidad, antes el universus, ¿verdad, Alias? Y entonces la indeterminación queda de si esta multitud indefinida de términos plurales enclasados, ¿verdad?, que forman el universo sobre el cual se ocupa la filosofía, y discontinuos, etc., si esta multiplicidad, desde el punto de vista de la multiplicidad que forma ella, si esta, no ya en el espacio, sino en la duración, ¿verdad?, en la duración, si esta multiplicidad, regresando hacia atrás, sigue siendo, o hacia adelante, ¿verdad?, en el tiempo, sigue siendo la misma enclasada, si sigue siendo la misma, o si no sigue siendo la misma. Y entonces aquí, claro, las antítesis son, bueno, los posibles son, pues que sigue siendo la misma, que es un principio pues conservacionista o conservativo, ¿verdad?, conservacional. Bueno, este universo que hay ahora lo ha habido siempre, y lo habrá siempre, y lo habrá en las mismas formas que tiene, la misma conformación que tiene ahora. El universo es eterno, sencillamente. El universo, tal como lo vemos, es eterno. Esa es la tesis más fuerte del universo, que yo creo que el mejor exponente de tesis es Aristóteles, más que Platón, porque Platón es mucho más ambiguo, y bueno, es menos ingenuo que Aristóteles. A pesar de que se dice que Platón pues es un idealista y demás, no. Lo que está diciendo Aristóteles es que el universo es eterno, sencillamente, y que eternamente, pero eterno no la materia, que eso lo decía Rasimandro, no es que la materia es eterna, no, es el universo. Es decir, es la Tierra en el centro del mundo, los planetas, los árboles, los animales, los hombres, todos estos somos eternos. Sí, pero el concepto de diferencia específica, ¿no?, que parece ser que queda definido de varias formas posibles, de una manera esencial, la diferencia específica, y de una manera accidental. Y eso, como una combinado marca con los conceptos de género anterior y de género posterior, pues permite una construcción que tiene bastante que ver con el esencialismo radical en la concepción del concepto de la relación género-especie, o con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el esencialismo radical. Sí, bueno, aquí uno de los cuestiones que hemos hablado muchas veces es la idea de género porfiriano, que decimos, que son las clases universales, en donde los géneros y las especies son entidades abstractas, distributivas, o bien la idea que introdujo después de la teoría de evolución, pues Haeckel,
principalmente, la idea que llamamos el filum, el fila, es decir, es donde la especie ya no es un conjunto o un círculo de individuos asemejados, que se parecen entre sí, que la idea precisamente de Hermógenes, son clases pues puramente mentales, si se quiere, universales, no. La clase del filum no es simplemente un conjunto de individuos porque se parecen, formamos una clase con ellas, no, es que estos individuos derivan unos de otros, nuestro filum, bueno, esto con el código genético estamos al cabo de la calle todos, ¿verdad? Es que formamos todos una misma estirpe, todos los de la estirpe, claro, y por consiguiente hay una unidad interna que es la unidad de una clase que ya no es distributiva, sino que es atributiva. Es decir, lo que es apariencia es pensar que somos distributivos. La apariencia es pensar como clases distributivas. Eso es una apariencia. Es decir, entre nosotros como hombres, no es que seamos simplemente semejantes, es que tenemos la misma pasta, pero exactamente la misma pasta, es decir, estamos totalmente hechos de la misma pasta, por así decirlo. Y por consiguiente, la apariencia es pensar que somos independientes, libres, sustancias, es una pura apariencia, ¿no? según las posibilidades de la estirpe, ¿no? Somos sencillamente pues partes de un todo atributivo que se despliega en el tiempo, Bien, un poco lo del plasma germinal, lo que decía el plasma germinal de Weizmann, ¿verdad? Entonces, la idea es esta, las alternativas en las esta-tesis es, si o bien esta pluralidad enclasada, que vemos así, pues se mantiene en la duración indefinidamente, el caso de Aristóteles, antes y después. Claro, Aristóteles acompañaba la tesis del acto puro, está fuera del universo, claro, pero el acto puro ya no es un universo, en Aristóteles. El universo es el universo finito, la Tierra, etc., mientras que el acto puro está fuera del universo. Es otro orden. Claro, no crea el universo además, simplemente lo mueve. Y entonces ese universo de Aristóteles es eterno, antes y después. Otra cosa es, o bien, que las formas del enclazamiento no se mantienen. Es decir, que el universo en el que nos movemos, cuando vamos regresando hacia atrás, hacia adelante, las formas se han perdido y permanece una materia. Y esa materia, si es materia prima, que es la idea de Aristóteles, la materia prima, pues esa materia prima es inmanente al universo. Esta es una de las claves del materialismo filosófico. Si la materia prima, que ya no tiene formas ninguna, que es la idea de Aristóteles, la gran idea de Aristóteles, esa idea es parte del universo y además nada más existe actualizada en otras formas. Pero entonces, si esto es así, es cuando hace falta el acto puro. Esa es la cuestión. El mecanismo de Aristóteles es clarísimo. Es decir, si hay una materia prima que pertenece al universo y que las formas las tienen en potencia porque existe solamente actualizada, es decir, la materia no se puede disociar de las formas, más que mentalmente, ¿no? Pero entonces, si la materia prima es inmanente del universo, entonces, como la materia prima es pura potencia, necesita de un acto para ponerla en marcha. Ese acto tiene que estar fuera del universo. Esa es la idea de la teología natural de Aristóteles. Entonces, claro, y esto además supone, claro, que el universo es finito y eterno, finito y eterno, dos cosas. O bien que la materia, pues es distinta, que se mantiene antes del universo, pero no con las formas del universo. Y entonces esta materia que ya no tiene ninguna forma, por definición no puede tener ninguna forma, pero que ya se supone que es exterior al universo y que lo envuelve, etcétera, es más o menos lo que llamamos la materia ontológica general, que es absolutamente indeterminada, es decir, no porque lo sea en sí, sino porque no podemos saber nada de ella. Y sin embargo, parece, o se nos presenta como un postulado imprescindible para poder evitar ese agnosticismo de que hablamos otro día. Es decir, no es que el universo, la ciencia dice, el Big Bang ahí acabó y lo demás no se puede saber nada, ¿verdad? El universo acaba hace 20.000 años, 20.000 millones de años, o no, 15.000 millones antes y después que hay que saber, no se puede saber nada, ¿no? Ese es el agnosticismo. Entonces, sencillamente,
a mi juicio, la absoluta frivolidad, ¿verdad? Simplemente no quiere saber nada, es que no quiero saber nada. No sepa usted nada en cuanto profesor de astronomía, ¿verdad? Pero usted tiene que saber esto, pues, salvo que suponga pues eso, que el universo es una pura fluctuación de la nada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Verdad? Eso es puro idealismo. De repente hay una fluctuación de la nada, que es un poco la tesis del azar y la necesidad de Monod, ¿verdad? Cuando recordaban aquella frase de Poincaré, en la negra noche del universo hay un relámpago que dura un momento, pero ese relámpago vale todo, y somos nosotros. Claro, pero todo eso es pura poesía, eso es literalmente literatura mitológica, ¿no? Hay una negra noche y un relámpago, y a mí que me cuenta usted el relámpago, si no es relámpago ni negra noche, ni nada de eso, ¿verdad? Pero con eso ya se... Entonces resulta que si la materia indeterminada, la materia sí amorfa, en cuanto nosotros la representamos, no es integral al universo, sino que está en el universo, entonces se parece mucho más, pues a la teoría de la creación continua de materia, de Gauss y de Hoyle y demás, ¿no? La que sustituyó la doctrina del universo, que era anterior a la teoría del Big Bang, una palabra, y que una y otra vez viene a ser también muy parecida al sistema de Anaximandro. El cosmos regresando viene un estado de apeiron que ya no es homonímico, ya no se parece, pero sin embargo tiene la misma materia. Y entonces, claro, esta materia ontológica tiene también que tener estos caracteres que hemos asignado aquí, de discontinuidad, de pluralidad, etcétera, y por consiguiente, pues la imagen que se da del materialismo filosófico, pues yo creo que queda más o menos definida por estas 6 tesis, más o menos. Bueno, que esta es la cuestión. Y ahora lo que tenemos que ir, en lo que falta ir analizando una por una un poco más en detalle. Bueno, escucho decir, la tarea es infinita, pero vamos, haremos lo que podamos. ¿Cuál sería un enunciado así breve de la sexta tesis? Sí, la sexta tesis es que hay que determinar si esta pluralidad que hemos descrito, pues, enclasada, discontinua, etcétera, si esta pluralidad que estamos recortándola pues en una determinada duración de ese universo, puesto que el universo está cambiando incesantemente, si esa duración es indefinida hacia adelante y hacia atrás, en cuyo caso el universo se mantiene uniforme, o si no se mantiene uniforme. La tesis es que el universo, si aceptamos la teoría del Big Bang, aquí no se puede, vamos, yo no conozco forma de determinar esto por razones puramente especulativas. Aquí hay que aceptar la teoría del Big Bang o no aceptarla, en estos años, en el futuro ya lo veremos. Si hoy día aceptamos, yo cuando apareció en ensayos materialistas, la teoría vigente era la creación continua de materia, y entonces no había ningún problema, ¿no? Ahora la teoría de Big Bang ha introducido pues un hilo nuevo completamente, que es que el universo empezó hace 15.000 millones de años, y entonces aceptando esa hipótesis, pues todo el problema general del materialismo subsiste. Entonces esta es la razón por la cual hay que pensar en una materia ontológica general que está fuera del universo, pero que es real y que es distinta. Y por consiguiente, esa materia que llamamos M es distinta de la M sub I, que es precisamente esta, ¿no? Es la del universo atrópico, el universo atrópico que tenemos. Y precisamente, como veremos en la tesis cuarta de enclasamiento, una de las especificaciones de ese enclasamiento es precisamente los géneros de materialidad de M1, M2, M3, precisamente en función del sujeto operatorio, es decir, que se reorganiza absolutamente todo lo que venimos diciendo con esta tesis. Bueno, por eso ya iremos paso a paso un poco analizando. El jueves, al que le interese, habrá una tertulia sobre el aquel del ateo en el bar La Pizarra, en la plaza de la Catedral. Hombre, con presencia del autor. Vaya.
Es que se me había olvidado decírtelo, pero ¿A me qué llamó hora? la Neira para recordarlo, ¿eh? ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Lo están ya anunciando. Este ¿A las jueves. 2 de la tarde cuándo? ¿Pasó mañana? Sí, pasó mañana. Pasó mañana. Mañana, no, jueves. El jueves, hoy es no, el jueves, el jueves. Ya, ya. En ese sitio que se llama La Pizarra, en la plaza de la Sí, catedral, sí, sí, sí. pues hacen una tertulia ahí sobre... ¿Y quién hace? No sabe, vamos. Sí, bueno, te va a presentar Neira y, Ah, bueno, y tú, Ya, ya. y luego el pueblo. ¿A qué hora? ¿A las 8? A las 8. Que a mí se me olvidó. Bueno, la verdad. No, es que yo encantado de que estuviera los precios que tengo. Vamos.